Abans de tot vull agrair al Carles Colari i al Ricard Faura a la Universitat Pompeu Fabra aquí a l'Ateneu de Barcelona i a tot l'equip que ha portat a terme aquest projecte transmèdia realment i per invitar-me a mi a formar part dels actes de la Cloenda. Aquests dies a la Pompeu Fabra, seguint les converses del Congrés, m'he assabentat de les dimensions i la complexitat internacional de llengües, de diferents fets locals en la que estan treballant i investigant, realment un treball enorme. I us recomano a tots que aneu a visitar la pàgina del Transmèdia perquè hi ha molts materials didàctics que han estat coordinats i publicats d'una manera molt brillant. Realment és un excel·lent treball que mereix tota la visibilitat possible i nosaltres des de l'Aliança de Civilitzacions de les Nacions Unides, i treballo a les Nacions Unides en temes de l'educació mediàtica com una manera de facilitar que els individus siguin menys polaritzats i per aquest sentit menys violents. Aquest és el nostre interès en tot aquest temps, bàsicament és cultura de la pau, així ho veiem nosaltres. Doncs apoyarem, com saps, quan el Carles va estar parlant, quan estaves al començament d'aquest projecte, i m'has dit, pots fer una carta de suport i tal, i jo vaig dir, amb molt de gust, i us ajudaré tot el possible amb la difusió del vostre treball i el que heu fet, i és el que em comprometo a fer, perquè realment estic molt d'una gran qualitat educativa. Realment un gran aplaudiment a tots els que han estat treballant en aquest projecte, que en veig uns quants aquí, els que estan, etc. Molt felicitacions, congratulations, realment. I també estar aquí en l'Ateneu de Barcelona és un gran honor estar aquí. Y obviamente Alejandro Gustavo Piscitelli y Gonzalo Frasca. Realmente es un honor para mí sentarme al lado vuestro y compartir mesa, y espero que pueda asistir de algún modo a lo que yo creo será una conversación muy jugosa y amable. Muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Gracias. Bueno, a mí me dieron unas normativas, fíjate, me traía un cronómetro incluso, voy a seguir intentando que haya tiempo para una conversación al final, etcétera. Según nuestro producer, Carlos, dice que Gonzalo Frasco, tú deberías empezar. Muy bien. Pues, empiezo entonces. Bueno, empieza. muy bien. Yo necesito estar parado para hablar, porque si no, no... Hola, hola. Bueno, ¿se escucha o lo están grabando? Hola, hola. Ahí va, ahora sí. Bueno, ¿qué tal? Me llamo Gonzalo Frasca, muy contento de estar aquí. Y bueno, vengo de Uruguay, país mítico. Creo que hay un futbolista aquí. Claro. Oye, Gonzalo, perdona, ya he empezado a hacerlo mal. No he leído tu biografía. Bueno, les cuento y creo que la leo después de que léela hables. después. Vale, porque igual ella sabía la de escribió que, mi mamá la biografía. sabía de lo que hablaba. También, sí, ella creo que también trabaja en Cambridge Analytica, porque todos mis seguidores de redes sociales son cuentas de ella. Me pone me gusta todo el día. Pero ese es otro tema que les voy a contar después. Como decía, vengo de Uruguay, soy diseñador de videojuegos, aunque ahora estoy embarcado en hacer un poco más que juegos. Tradicionalmente, bueno, he trabajado haciendo videojuegos para dibujos animados, Disney, Pixar, Cartoon Network, ya te doy toda la vida. Y luego me cansé de hacer eso y me tomé 2 años sabáticos para terminar haciendo lo mismo que hacía mi abuelo, que hacía mi madre, que hacía mi hermana, que es trabajar en esas cosas. Y yo les quiero contar un experimento de diseño que estamos haciendo con el equipo de Dragonbox. Dragonbox es una empresa, un grupo de mentes base en Oslo, Noruega, y en París. Y trabajamos haciendo juegos para aprender matemáticas. Y desde hace 2 años creamos todo un sistema para aprender matemáticas más transmedia imposible, porque tiene libros, tiene juguetes, tiene videojuegos, tiene simuladores,
Y quería contarles, mostrarles, pero más que nada explicarles un poco el proceso de diseño. Es muy complicado tratar de crear algo, no que satisfaga, pero por lo menos que tome en cuenta necesidades del sistema educativo. El sistema educativo tiene políticos, tiene administradores, tiene padres, tiene maestros, y tiene niños también. Y bueno, fue todo un proceso bastante jugoso. Así que les voy a mostrar primero, levante la mano, ¿quién ver esto le produce así como un escalofrío? Sin miedo, hagamos terapia de grupo. Hola, me llamo Gonzalo y veo ecuaciones. Bueno, yo no les vine a vender nada. Si me sale un tono argentino como de vendedor, soy uruguayo, recuerden. Les voy a mostrar este video lo filmó un padre y lo subió a YouTube. No. Sí, no, está andando. Correcto. Awesome. El sonido. No importa eso. Pling, pling, pling. Es un niño que juega a hacer resolver ecuaciones. El tema, un pequeño detalle. Ahora lo vamos a ver. Creo que no le da escalofríos al niño. Este es el juego que a todos los diseñadores de videojuegos nos hubiera gustado haber hecho. Yo entré al equipo después de... You having fun? Esto suena a fake news total, ¿no? O sea, un niño de 4 años resolviendo y más el padre le pregunta, ¿está divertido? Sí. Y no hay ningún arma atrás que le está apuntando al niño para que diga esto. Créanme que es un juego que diseñaron Jonathan Squid y Patrick Marshall hace 6 años. Y es una especie como de cosa muy extraña. Un juego en el cual los niños juegan y aprenden a resolver ecuaciones algebraicas. Aprenden el algoritmo, el método para resolver. Y la historia detrás de este juego es que la primera ministra de Noruega, como se hizo en Noruega, la primera ministra de Noruega se enteró de que alguien en Noruega había descubierto la cura contra el álgebra y decidió organizar durante una semana todas las escuelas de Noruega jugaran a este juego. Y se hizo un estudio independiente con la Universidad de Washington. Se hicieron 3 estudios, un total de 46.000 niños. Casi nunca se hacen estudios de impacto de videojuegos en educación, se hacen pocos y mala idea, y muchísimo menos con esa cantidad de niños. Y los resultados en los 3 estudios fueron similares. 96% de los niños sin conocimiento previo de álgebra jugaron 1 hora y media o más, aprendieron a resolver ecuaciones con mastery level, o sea, como si fueran expertos. Entonces, esto parece mágico. Yo, cada vez que lo cuento, me pasa lo mismo. Me siento como esas publicidades que aparecen al final de las noticias, que se haga clic y cómo hacer dinero, 6.000 euros por hora siendo madre soltera en un barrio de aquí. Bueno, no tiene por qué crearlo. O sea, un niño de 5 años. Ahora bien, yo muestro esto para decirles que no sirve para nada un niño de 5 años que aprenda algo, salvo con este niño. Un niño de 5 años que aprende álgebra a su vida. Cuando se va a la álgebra 10 años después, porque el sistema educativo dice que uno no puede aprender álgebra a los 12 años, porque ese niño dice lo contrario. No le va a tener miedo. Es más, yo vengo de Uruguay, donde tenemos una promoción. Si alguien quiere ir a Uruguay y tiene un niño, le regalamos una tablet. Con la Child, es el único país donde podemos conectar todos los niños a internet, el Estado, de manera gratuita. Y no solo eso, sino que los padres empiezan también a contarse más. El niño va a aprender esto, capaz que puede aprender otras cosas. Y el tema no es acelerar, no es una carga, no es acelerar el aprendizaje y hacer que todos los niños adelantarles cosas, pero sí mostrar que muchas de las cosas que damos por sentadas quizás son por sentadas. Bueno, ¿cómo hace un niño para aprender un videojuego? Los videojuegos no se enseñan, no se aprenden en el libro de texto, sino que se aprenden equivocándose, ¿no? Y el tutorial, básicamente, el niño experimenta, toca todos los botones hasta que sucede algo, y cuando se encuentra con algo, dice, bueno, lo toco y capaz que lo mata, capaz que no, y si es un monstruo, capaz que salta o le salta por arriba, bueno, y así va aprendiendo, y al final de cada nivel hay un monstruo que se llama el jefe. Nunca me dijeron que se llama el jefe. Quizás que es una visión marxista sobre las relaciones laborales, no lo sé. Es un buen tema de tesis si alguien está interesado. Y bueno, uno aplica todo lo que aprendió en ese nivel para luchar contra el jefe. Si le gana el jefe, pasa de nivel, y si no, tiene que volver a empezar de nivel. Pero lo interesante, el mensaje de la estructura
escalonada de los niveles y del tutorial es que para ese problema yo solo no necesito saber qué van a pasar dentro de 10 niveles. ¿No? O sea, estudiar 20 niveles de antemano no sirve para nada. El mensaje es que el conocimiento está en construcción. Lo que aprendí en este nivel no me va a servir dentro de 2 niveles. Me va a servir, pero voy a tener que complementarlo para. Bueno, esta es la parte teórica, vamos a los bifes. Voy a mostrar. Estos son los NUMs. Los NUMs básicamente son unos personajes que están basados en las regletas de Montessori y de Kushner. Son técnicas que tienen más de 100 años. Básicamente el concepto abstracto de números es complicado para los niños. Y entonces lo que se hace con pequeñas barritas de madera, los niños pueden manipularlos y decir, bueno, el violeta es el 1, el 2 es el amarillo, el 3 es el rojo, el 4 es el verde. Y bueno, permite hacer varias cosas, ¿no? Pero los NUMs se comportan de una manera muy particular, que es, a diferencia de las regletas de madera, se pueden comer entre ellos. Ahí hay la numfagia. A ver si funciona el video, acá los tenemos los NUMs. Si no, yo les muestro otra cosa. Entonces, con esa lógica del tutorial, les voy a explicar cómo se enseña. No estamos enseñando en el piloto que termina este año, 2 años de piloto con 1.350 niños. Trabajamos con los maestros desde el primer día y bueno, ellos nos dijeron cuáles eran sus miedos, sus terrores, sus necesidades y constantemente fuimos tratando de adaptar sobre la marcha toda la creación de herramientas. Y una de las cosas que salvamos con los maestros es, bueno, vamos a empezar con todos los conceptos matemáticos sin que el maestro diga nada. Entonces, yo les voy a resumir esta charla, simplemente mostrarles cómo es una clase para enseñar los signos de igualdad, mayor que, menor que, igual. Entonces, nadie les... O sea, empieza la clase y la maestra le dice, bueno, saquen las tabletas, vayan al código tal, y les aparece, esto es un laboratorio, un laboratorio virtual donde están los NUMs, y los niños dicen, bueno, 20 minutos experimenten en grupos, y yo no sé cómo funciona esta máquina, ahí ya empezó mintiendo la maestra, que es los adultos, y usted me explica cómo funciona. Entonces los niños empiezan a tocar, empiezan a poner NUMs de un lado, ahí hay un 5, entonces 5, bueno, ellos no saben que eso es mayor que, ven que el signo del medio va cambiando. Vieron que los NUMs nos podemos separar en unidades, vamos a comer entre ellos, ahí vamos a poner otro NUM. Mira, es un 2, comieron el 2 con el 3, hay un 5. Además cada número tiene su personalidad, el 5 es medio hippie. Y bueno, experimentan y después toda la puesta en común. Entonces, dicen, bueno, ¿qué son estos números? Por ejemplo, estas dos rayitas, ¿cuándo aparecen? Entonces, hola, noruego, las dice, cuando hay un 3 de un lado y un 3 del otro. Muy bien, hola. Y no me sé más nombres. Pero, dice, solo aparecen en esa situación. Y Nina dice, no, puede haber un 3 y un 2 y un 1 del otro lado. Ah, muy bien, Nina. O sea, esa discusión no tienen por qué encontrar todos los casos. Después van al libro, porque tenemos una tecnología de punta que son libros. Esto es un libro teórico de matemáticas. Hasta ahora que sepamos, nadie ha hecho un libro teórico de matemáticas en 6 años. Como no saben leer, no deberían saber leer, nosotros lo hicimos completamente visual. Y ahí hay una página donde están más o menos todos los casos, y ahí la maestra dice, bueno, estas dos rayitas se llaman igual. Ya se acuerdan cómo era cuando más o menos hay lo mismo de un lado del otro, esto se llama igual. Esto mayor que y menor. Hasta ese momento los niños experimentaron primero los signos estos, después se les dijo el nombre, y después pasamos como en el tutorial, bueno, esta es la fase de apretar botones hasta que pase. Hicieron eso, y ahora viene la fase de en Super Mario ir saltando y matando monstruos, haciendo cosas, que es la de la práctica. Entonces, la práctica, entonces Perdón. No te preocupes. No apareció. Nosotros vamos a hacerlo a la uruguaya. Sí. Sombras chinas. Sí, no, lo hago con papiroflexia y... No sé quién inventó
inventó este mouse, pero por Douglas Engelbart, en paz descanse, que es el inventor del mouse. Bueno, no se ve mucho, pero ahí lo tenemos. A ver si puedo poner así. Ahí está, lo logré. Your Facebook es. Claro, esto es básicamente se van apareciendo objetos y los niños tienen que dibujar el cocodrilo. En este caso el cocodrilo con la boca vista de frente, es igual, es para cuando hay las mismas cantidades de los lados. El cocodrilo siempre come la mayor cantidad. Este es un método mnemotécnico que en la escuela tradicional se usa. La diferencia es que está animado y que además los videojuegos dan feedback inmediato. Entonces, si yo les mando 20 ejercicios a los niños de poner el cocodrilo en papel, si ponen el primero, lo más probable es que los siguientes 19 les tiene feedback inmediato. Y esto lo hacen más o menos unas 10 millones de veces. Pero lo hacen muchísimas veces. Y realmente llega un momento que, bueno, que ya lo pueden hacer con los ojos cerrados. Y ahí pasamos a la batalla del jefe. Y esto es una de las cosas que discutimos mucho con los maestros. El tema de la evaluación. Nosotros solo evaluamos cuando estamos casi seguros de que el niño ya sabe. ¿Para qué evaluar en matemáticas a un niño que no sabe? Si yo les pongo una prueba de idioma turco, ustedes no saben turco, no, bueno, bastante nervioso. Le respeto a mí como y bueno, o sea, una vez que el niño ve todo esto, tenemos, no la certeza, pero ya creemos que más o menos entendido. Entonces ahí pasamos a la batalla del jefe. Y la batalla del jefe, en vez de hacerla en la tableta, la hacemos en el libro. ¿No? Y se hace en papel. Entonces, usamos lo que supuestamente se ve como un defecto, una limitación del libro, que es que no es interactivo, que no da feedback, lo usamos en nuestra ventaja. Como es más difícil, lo dejamos para el final. Y entonces los niños hacen lo mismo, poner el cocodrilo, lo mismo que habían hecho en lo digital, lo hacen en papel. Y lo hacen en papel, nada más que lo corrige como normalmente, y bueno, y pueden pasar al siguiente tema. Pero lo interesante, además, es que esto nos permite además que los niños que van más rápido y que van más lentos pueden focalizar, pero pueden ir atrasados dos temas e igual seguir avanzando. Esos son los grandes temas que ideológicamente en la docencia hay dos temas así que ceguera ideológica en educación tradicional, que es uno, la competencia, que es mala palabra, el socialismo pedagógico hace que todos tenemos que colaborar. Cuando la competencia tiene, no sé, por ejemplo en el fútbol, y además la otra cosa que trágica es de no pero es trágico, pero ya tengo la boca. Pero bueno, ese es el proceso, o sea, con el cual enseñamos todos los temas. Experimentación, los niños primero descubren sin saber lo que están haciendo, después le ponemos un nombre, después lo practican y después lo hacen en una prueba que debería ser facilísima y que en general lo es. Y cubrimos todo el programa, sobre todo el programa popular. Y el proceso, a medida que vamos avanzando en abstracción. Primero empezamos con objetos concretos. Por ejemplo, acá les traje un cuadro. ¿Quién quiere el cuadro? Señor que sabe lo que quiere. Vamos a los dedos, a la regleta, luego el num más abstracto, y recién ahí vemos el número. Nosotros centramos todo el primer año sobre todo, nos centramos en lo que se llama el concepto de entender realmente, sentido numérico, entender profundamente lo que es el número. Muchos niños ven el número como una canción 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, entonces digo, 4 es más grande que 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, sí, sin entender que 4 está relacionado a 2, hay un test muy simple que se dice a un niño, tráeme 4 caramelos, y en el momento que te lo dice, perdón, necesitaba 5. El niño que entiende la relación entre los números, coge un caramelo, suma los 4 y todo. Pero muchos niños tiran los 4 y vuelven a tocar. Ese es uno de los predictores que tiene mayor correlación con el fracaso escolar en matemáticas. Y
justamente poder representar el número de muchísimas maneras, poder practicar muchísimas veces, es una de las cosas que, bueno, que sabemos que matemáticas que dan mejores resultados y que tiene más impacto también, no solo en matemáticas, sino en otras ciencias. Esto es lo que les quería mostrar. Velozmente les muestro los libros. Que le decía que es el de teoría, tiene conejos, tiene gente que quiere mirar partidos de fútbol sin pagar, son libros de cuentos, una de las cosas que... Son libros de cuentos sin matemática secreta, son cuentos. Los maestros nos dicen, ¿pero dónde está? Tiene una matemática ahí media escondida que los niños no se dan cuenta, ¿no? No, entonces no me perdí el tiempo contando cuentos. Sí. ¿Por qué? Y porque los niños como que les gusta. Si hacemos cuentos con estos personajes, capaz que como les gusta más ir a la escuela y los métodos, se enganchan. Y se están estudiando los resultados independientemente de esto y todavía no estamos conformes, o sea, con que se han llegado, pero sí sabemos que los maestros nos dicen que hay niños que dicen, por favor, quiero más clases de matemáticas porque es mucho más divertido que otros. Yo con eso, si ponen eso en mi epitafio, ya no puedo y bueno, paso rápido así algunas imágenes. Estos son algunos de los otros simuladores, tenemos como 20 simuladores, pero lo interesante fue justamente cómo tratar de diseñar este método que los maestros les sirviera, y que pudiéramos, que los niños se engancharan, los padres también. Una de las cosas más importantes es, si bien en muchos países, sobre todo en Escandinavia, ya no se usan libros de texto, el libro de texto, al ser algo material, en 2 segundos la gente ve el libro de texto y ya entiende que la filosofía del bueno, después vamos a seguir charlando si quieren hacer preguntas. Y ahí estaba mi mail y mi Twitter. Me pueden mandar un mail y no lo contesto, pero está bueno recibir. 6 meses tardo a veces. Muchísimas gracias. Sí, pero te pongo la tuya. ¿Querés que te pase yo o querés pasarlo? Bueno, muchísimas gracias, Gonzalo. Bueno, voy a leer la biografía corta de Gonzalo. Gonzalo Frasca tiene un doctorado, es diseñador de videojuegos y catedrático de juegos en la Universidad ORP. ¿Qué es la Universidad ORP? Es una universidad judía. Uruguay tiene una comunidad judía proporcionalmente muy grande. Okay. Y bueno, es una ciudad privada, relativamente pequeña. Y creo que la primera en tener una licenciatura en videojuegos en América Latina. Fantástico. Es reconocido internacionalmente como uno de los fundadores de la ludología y actualmente focaliza su trabajo sobre videojuegos y educación. Su trabajo pionero en videojuegos periodísticos, el News Games, le valió el Lifetime Achievement Award de la Knight Foundation. Frasca realizó su maestría en el Georgia Institute of Technology, quien recientemente lo distinguió con un Distinguished Alumni Pioneer Award por sus contribuciones al estudio de los juegos. Actualmente es Chief Design Officer en el We Want to Know, creadores de la multipremiada serie Dragon Box, que es un poco lo que nos enseñabas, para el aprendizaje de matemáticas. Dragon Box School es su reciente proyecto y consiste en una solución integral para el aprendizaje de matemáticas en la escuela basado en libros, cuentos y videojuegos. Dragon Box School se encuentra actualmente en fase de piloto con 1.300 escolares en Noruega, Finlandia y Francia. En el 2003, Frasca codiseñó el primer videojuego oficial para la campaña presidencial de los Estados Unidos y en un año siguiente lo hizo en Uruguay. Ha creado juegos para estudios de animación que incluyen a Disney, Pixar, Cartoon Network, Lucasfilms, Warner Brothers, jugados por docenas de billones de jugadores de todo el mundo. Entonces, sabía de lo que hablaba, ¿no? Es lo que ya pensaba yo que... Bueno, felicitaciones. Ahora Alejandro, voy a leer la biografía corta de Alejandro también. Alejandro Gustavo Piscitelli. Esto sería, en italiano sería Piscitelli, ¿no? Pero yo te lo digo en porteño, Piscitelli.
Estudió filosofía en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires. En la Universidad de Buenos Aires, a fines del 1960, tuve mentores de carne y hueso. Estoy leyendo una autobiografía autobiografiada de carne y hueso de Michel Foucault, Jacques Rancière, Alain Badiou, Francisco Valera. Me enmarañé con las computadoras en el 1980 en Kentucky y con el Internet en 1994 en el MIT. Desde hace 22 años soy titular de un laboratorio de innovación pedagógica en la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires. Publiqué mi primer libro, Ciencia en Movimiento, ya siendo ancien combattant, en 1991. Y siempre me interesé en el baile que juegan la serie simbólica con la material, la infraestructura y la infraestructura. A esta intersección le dediqué otros 9 volúmenes, más allá de ellos, Internet, imprenta del siglo XXI, nativos digitales, dieta cognitiva, inteligencia colectiva y arquitecturas de la participación, y el paréntesis de Gutenberg, la religión digital en la era de las pantallas ubicuas. Mi trabajo soñado fue educar, 2003-2008, desde 2012 estoy creando laboratorios de artes, ciencias, empezando con Conectar Lab en Buenos Aires, pasando por Tadeo Lab en Bogotá y Cultura Digital en México. Admiro a Blaise Agueras, Pedro Domingo, Alberto Cairo, Bruno Latour, Richard Saul Boardman, James Burke y Steven Johnson. Y redoblo las apuestas en favor de las humanidades científicas. Fui asesor científico del director de ILCE, 2014-2006. ¿Qué es ILCE? Para ¿perdona? En México. Y diseñador del proyecto Cultura Digital en el Colegio Hebreo Magen David. Y en Vista Alegre, en Distrito Federal, imagino Distrito Federal Fungí como asesor de la directora del Centro de Diseño, universidad que profesionaliza la creatividad. Trabajé en Minerva Schools, 2015 al 16, y desarrollo proyectos de Cultura Maker y Big Challenge para reinventar las escuelas primarias y secundarias en UNO International. UNO Internacional, sí, así va. Vale. Bueno, pues también yo creo que él también sabe de lo que habla. Alejandro, con mucho gusto. Estas serían las que... Bueno, a ver. Opa. Hola. Puerta secreta. Hola. Son todas las cosas que... Pero llena de cosas. Qué bonito. Ahora todo la tenés, No se apagó. Ajá. ¡Bravo! ¿Ves que el hombre sabe de lo que hace? A ver. Bueno, Me gasté toda la batería. Seguramente sí, porque está Está rojo. Rojo significa batería, ¿no? está bien. No sé si quieres que esté así, no sé. Son iguales. Bueno, hacemos a la catalana. Mira qué bien. Mira todo el cable que tiene el hombre. Este también sabe de cables. Sí, Bueno, vamos a empezar así, no perdemos más tiempo. Cuando Gonzalo hablaba de la enseñanza de matemáticas, yo me acuerdo cuando yo vivía en Francia, que se había publicado un libro muy interesante llamado El fracaso en las matemáticas, de una investigadora llamada Stella Baruch, ¿no? Y la semana pasada en Argentina se hizo un operativo llamado Operativo Emprender, que está tratando de evaluar qué aprenden los chicos. Este fue un operativo grande para muchos miles de chicos. Y descubrieron que en los últimos años en comprensión lectora estaban más o menos igual, pero en matemáticas habían caído un montón, ¿no? Entonces la alfabetización en materias básicas, como son la comprensión lectora y matemáticas, sigue siendo absolutamente estratégica. Y si efectivamente Dragon Box logra esas maravillas que dice Gonzalo, que no hay por qué descreer de eso, sería
una gran maravilla. Hola, hola, hola. Hola. Está en verde. Pero no anda. Estos son... Bueno, Ahora sí. Bueno, Sí, creo ahora- que ya todavía con esto ya funciona. está bien, con esto está bien. Porque no es- Después de haber hecho unas cuantas cosas, si me tuviera que definir con alguna actividad, yo me definiría como arquitecto de aprendizaje. O sea, a mí lo que me interesa es diseñar dispositivos que faciliten el aprendizaje. Y la arquitectura de aprendizaje, para mí, está muy ligada a la arquitectura organizacional. El dispositivo aula no existe en el vacío, ¿no? Si no existe en un lugar llamado escuela o llamado empresa o oficina o lo que fuera. Y lo que nosotros sabemos es que las arquitecturas organizacionales existentes son muy malas para favorecer el aprendizaje. El mejor ejemplo es el aula, ¿no? O sea, todo el mundo sentado, rígido, mirando para adelante, alguien dictando, etcétera. No porque uno cambie la espacialidad va a cambiar el aprendizaje, pero es una precondición. Y entonces en todos los proyectos que estamos haciendo, como estos que hablamos de los laboratorios o de la Maguen, que voy a mostrar algunos ejemplos ahora, tiene que ver fundamentalmente con eso, ¿no? Con la idea de que la arquitectura de aprendizaje necesita cambios físicos, pero también necesita lo que nosotros llamamos el pentahackeo. El hackeo en el sentido de intervención, modificación, mejora. Y el hackeo que nosotros proponemos es un hackeo del espacio, las arquitecturas, del tiempo, cambiar completamente la forma como se dictan las materias, romper la idea de tiempo de asignatura y trabajar por tiempo por proyecto y que no haya divisiones como las que tenemos ahora. Un hackeo de los contenidos, donde no es que se vuelvan irrelevantes, pero tienen que ser subsidiarios de proyectos, de challenge, lo decía, de las competencias que decía recién Gonzalo. El cuarto es un hackeo de la evaluación, la que tenemos no sirve para nada. Tiene que ser una evaluación significativa que corresponda a este tipo de cosas. Y el último, que es más importante de todo, que es totalmente descuidado, casi no hay nada trabajado sobre eso, es el hackeo vincular. El hackeo que tiene que ver con las relaciones emocionales dentro de la escuela, entre todos los formatos que se pueden dar. Entonces, en estos proyectos, uno después de tantos años de dar vueltas, ¿no? Tiene fue influenciado por tanta gente que uno ni se acuerda, ¿no? Por eso yo decía, admiro a este. Pero en realidad, este señor que lo leíamos hace 50 años, ¿no? Gastón Bachelard, la filosofía del no, o sea, de donde él planteaba que así como teníamos geometrías euclidianas, podíamos tener no euclidianas, y como teníamos química lavoisieriana, podríamos tener una química no. Entonces la idea es una antipedagogía, una metapedagogía, una pospedagogía inspirada mucho en el no de Bachelard. Inspirada también en los estímulos más interesantes, ¿no? Esta es la famosa Blue Marble, la primera vez que vemos a la Tierra en un conjunto del año 69. Toda la contracultura norteamericana, Stuart Brandt, estuvo muy influenciada por este tipo de cosas. Ayer cuando estaba hablando Buckingham, citó a un autor llamado Fred Turner, que muestra las conexiones que hay entre Silicon Valley y la contracultura norteamericana, y que está muy ligado a esta cuestión de la visión global. El pobre chico que hoy es el monigote que todo el mundo le pega, ¿no? Pero hasta la semana pasada era el amo del universo. Cómo el que llegó tan lejos puede caer tan rápido. Y esta cosa de Gibson, que me parece fantástica, porque el futuro llegó hace rato, pero está muy mal distribuido. Y entonces esa es la base de lo que está pasando en muchos lugares del mundo, ¿no? Tenemos tecnología avanzada, tenemos cosas increíbles, y al mismo tiempo tenemos cosas insostenibles, ¿no? Y la gran pregunta, recién venimos con Gonzalo, estuvimos en una de las librerías que nos fascina acá en Elizabeth, ¿no? La librería del Raval ahí, la central de Raval, y entonces encontramos cantidades de libros que hablaban de todos los problemas y todas las cuestiones dando vueltas y que tenían que ver si el Estado tiene que existir, si esto tiene que existir, y tiene que ver mucho con esta cosa de esta relación entre... Bueno, tenemos videos, pero no los vamos a poner porque nos va a llevar mucho tiempo. En esta cuestión de si el progreso naturalmente tiene que ser inequitativo. Todos estos años trabajé en estos 5 proyectos, en un sexto que no está ahí, que es de 1, ¿no? Y todos los proyectos tuvieron la misma estructura, ¿no? Un proyecto en la universidad, un proyecto en un colegio secundario, la creación del primer laboratorio, el trabajo de rediseño de la ingeniería escolar en México, el trabajo con Minerva, que es la mejor universidad del mundo, y siempre partíamos de una afirmación, ¿no? O sea, o hacemos algo totalmente distinto o no podemos avanzar. Entonces definimos en el año 2009 que nosotros no dábamos más clases, no transmitimos más información.
no íbamos y dábamos una clase en el sentido de contar historias, sino que lo que íbamos a hacer en adelante era codiseñar proyectos con los no alumnos, y por eso llamamos a esto que no es una clase, ¿no? Y esta idea hicimos este proyecto a Facebook, que fue una cosa muy interesante, que duró 1 año y tiene un libro, lo pueden buscar, es un libro que nos editó Ariel con la Fundación Telefónica, se llama el proyecto Facebook y la Postuniversidad. Estamos hablando del año 2009. En el año 2009 había 100 millones de personas en Facebook, no 2.300 millones como ahora. Y en Argentina no había 26 millones de usuarios, había 40.000 nada más. Y la gran cambio fue en febrero del año 2009 cuando se tradujo la interfaz de Facebook a todos los idiomas del mundo, porque hasta ese momento era en inglés, entonces era muchísimo más acotado, ¿no? Y hicimos un trabajo con los alumnos que fue absolutamente fantástico. Metimos a todos los alumnos para cursar la materia dentro de Facebook. Esto después lo mostramos una vez en un congreso que tuvo la UOC, que hicimos acá hace unos cuantos años, ¿no? Y nos inspiramos mucho en esta cuestión del EduPunk. Que el EduPunk es una idea de Jim Groom que tenía que ver con esta cuestión de cuestionar todos estos elementos que decíamos antes, ¿no? Donde los alumnos se convertían en los docentes. Acá tenemos el libro. Tenemos esta mística de EduPunk, que después trasladamos a otras universidades en Argentina. Hay una en Rosario que se llama Digicom, en la Universidad Nacional de Rosario, nos hicimos socios, que está Marcelo de la Torre. De hecho, en uno de los eventos, Carlos, que estaba pasando por Rosario, vino con el hijo, y eran eventos de 80, 100 personas, donde hicimos un manifiesto de EduPunk que pueden encontrar en la red, que tiene mucho que ver con estas cuestiones. Y era permanentemente avanzar en romper los límites del aula, cosa que se viene diciendo hace muchísimo tiempo, pero la diferencia es que nosotros no teorizamos estas cosas, aunque después las conceptualizamos, sino que primero las hacíamos y después veíamos qué es lo que estábamos haciendo. Es lo que dijo mucho Gonzalo, ¿no? Que el chico no sabe qué está haciendo resolviendo ecuaciones o no sabe qué está haciendo esto. O nos pasó ayer en un ejemplo maravilloso en el Congreso, que vino una chica de 11 años, bueno, tiene 17 ahora, que empezó teniendo 11, Marta Botet, y la chica empezó mostrando y de repente dice, y un día descubrí que había una palabra que se llamaba booktuber. Y entonces me di cuenta que yo era una booktuber, pero yo no tenía la palabra, sin embargo ya lo hacía, ¿no? Entonces esto de ponerle la palabra después que lo hacíamos, tiene mucho que ver con todos estos experimentos que hicimos. Nos fuimos a este colegio 1-1 Sarmiento, y este es el colegio que es un colegio muy conflictivo, porque es un colegio que está cerca de una villa miseria, la Villa 31 en Buenos Aires, donde la población es heterogénea, el 70% viene de la villa, 30% viene de clase media alta, y convivían dentro de la escuela. Entonces nosotros lo que hicimos fue rematar un proyecto, les ofrecimos a los 300 chicos que estaban en la tarde en la escuela, son 1.100 en total, quién quería venirse con nosotros, 60 chicos se vinieron con nosotros, entonces creamos 2 aulas donde mezclamos un sacrilegio, mezclamos las edades de los chicos, juntamos los de segundo con tercero y los de cuarto con quinto, rompiendo completamente toda esta cuestión etaria, piagetiana, consolidada, etcétera, y trabajamos con diseñadoras que venían de la Facultad de Diseño en proyectos. Y de repente nos encontrábamos que una chica que tenía 11, 12 años se ponía a hacer un presi complicadísimo como este, sin que nosotros le enseñáramos. Tenía mucha cuestión esto de autogestión, ¿no? Y la idea era devolverles a los no alumnos el control del tiempo, el control del espacio, el control de la evaluación, el control de cada una de las cosas, ¿no? Esto también tuvo un registro público en forma de libro, que es el EduPunk aplicado, Aprender para Emprender, que también se puede bajar de la web. Y fundamentalmente nosotros lo que estábamos haciendo era mostrar cómo era posible hacer una escuela dentro de la escuela que fuera totalmente la antiescuela. Porque lo que se juega mucho en todas estas experiencias, uno puede tener cosas muy raras. En los años 70 se hablaba de la antipsiquiatría, ¿no? David Cooper, cerrar los manicomios en Italia, soltar a los locos porque era una cuestión puramente social, etcétera. Son experimentos, pero no se pueden escalar. Entonces nuestro problema que siempre tenemos es hacer algo raro, disruptivo o fuera de lo común, pero que sea escalable, que no sea un ejemplo que haya uno en el mundo, ¿no? Hoy fuimos al Montserrat, que tuvimos el privilegio que la hermana nos recibiera, nos llevamos una sorpresa increíble porque es una escuela ahí al PEU de funicular, que es increíble lo que están haciendo, especialmente en los últimos 5 años, un proyecto, el último, hicieron muchas cosas, el colegio tiene 21 años, ¿no? Pero en 2011, 2012 empezaron con una relación muy fuerte, ya venían influenciados por Gartner, inteligencia múltiples, pero están haciendo cosas mucho más potentes, y vimos alegría, vimos sol, vimos, lo dijo una de las hermanas, ¿no? Era escuchamos el ruido del aprendizaje. Escuchamos el ruido del aprendizaje. Entonces nosotros lo que nos interesa es generar ruido, pero que ese ruido se convierta en aprendizaje. Hicimos un laboratorio, y este laboratorio
Fue el primero que había en la Argentina estas características, un laboratorio de artes y ciencias. Somos muy amigos de la gente del Media Lab Prado, en Madrid, que son pioneros en estas cosas. Y este laboratorio era un laboratorio donde desarrollamos, así, entre un grupo de 16 personas, gente que pasaba por la calle, que entraba, etcétera, desarrollamos hardware, desarrollamos interfaces para tocar música, con las chicas que bailaban, desarrollamos software, y hicimos una serie de cosas realmente muy potentes, porque nos inspiramos mucho en la epistemología experimental. Entonces nuestras áreas de trabajo tenían que ver conocer con códigos y bits, aprender a través de las pantallas, generar dispositivos arquitectónicos para la nueva educación, y partiendo siempre de esta idea, ¿no?, de que estamos pasando de la cultura de la imprenta a la cultura digital. Y así fuimos avanzando en otros proyectos y llegamos al más interesante porque fue el más profundo, tuvimos muchísimos recursos y trabajamos, hicimos una cosa insólita, y ahí invadimos la escuela con todo lo que eso implica en sentido de positivo y de resistencia, que fue el Colegio Hebreo Maguen David, en Ciudad de México, que es una escuela grande, tiene 1.100 alumnos, tiene 200 profesores, hace 38 años que existe, tiene 20.000 metros cuadrados de superficie. Entonces ahí contratamos uno de los mejores arquitectos que hay en México, que se llama Juan Carlos Baumgartner, que hace cosas muy parecidas a las que hace Rosan Bosch acá en la Escuela Vitre de Estocolmo, y en Holanda y en Dinamarca. Y entonces lo que hicimos fue eso era la antigua biblioteca, que la vaciamos toda, un edificio enorme de 3 pisos, y la convertimos en un makerspace de primaria y secundaria enorme, pero un makerspace profesional. Toda la escuela estaba inundada de Macs, inundada de equipos de Apple. Hicimos una conectividad profesional, tenemos 200 megas reales en la escuela, mucho más que en una empresa, por ejemplo. Está iluminada toda la escuela, entonces en cualquier lugar que uno tiene una conectividad perfecta, lo cual nos servía. Estos son todavía viejas aulas, pero las convertíamos lo más posible en circulares, en un formato que no tuviera que ver con el broadcast. Y ahí ya vemos lo que veíamos esta mañana, ¿no?, en el Montserrat, o sea, la atención, el interés, la dedicación, la compenetración. Ahí uno puede decir, no, pero se aburren, no, pero no prestan atención, cállense, hagan esto. No, es una cosa de compromiso muy fuerte, ¿no? Y con cosas muy limitadas o muy simples desde el punto de vista tecnológico, pero muy profundas, y donde hay mucho involucramiento, tanto en la educación científica como sobre todo en la artística, ¿no? Y porque tenemos también nuestro Media Lab y tenemos todas estas dimensiones de la cultura digital. Entonces cuando empezamos éramos un equipo de 25 personas, de la mayoría no tenían experiencia escolar. Entonces hubo un choque brutal con la escuela, porque la escuela se sintió invadida, porque los chicos escapaban de las clases y venían al makerspace, porque de repente los profesores los empezamos a capacitar en cosas que no les interesaban, y tuvo que corregir eso y empezar a hacer otras cosas diferentes, involucrarlos a ellos, qué proyectos querían llevar ellos adelante. En el ILSE, lo que mencioné hace un rato, hicimos otro laboratorio mucho más chiquito, más precario, ¿no? Y todo esto culminó, es una forma de decir, cuando me enteré que existía una universidad que se llama Minerva Schools. Es una universidad que se creó en San Francisco en el año 2013. Esa universidad es la universidad más atípica del mundo. Primero, porque no tiene un campus físico. Segundo, porque no hay clases virtuales en el sentido que conocemos nosotros. Acá no hay Moodle, no hay ninguna de estas plataformas que son muy simples para lo que se quiere hacer. Las plataformas que tiene una plataforma propia que costó millones de dólares. Esta universidad empezó con un endowment de 80 millones de dólares y después de 3 años tiene solo 500 alumnos. Es la universidad que tiene la tasa más alta de restricción. Se presentan 20.000 personas y solamente entran 100 o 200. O sea, entra el 1% de lo que se presenta. Y se presentan los mejores alumnos de todo el mundo. Tiene alumnos de 40 países. Y lo más interesante, tiene muchas cosas interesantes, lo más interesante es que la universidad, que físicamente está en San Francisco, el Minerva Project, es una universidad que se cursa en 7 ciudades distintas a lo largo de 4 años. Los primeros 2 semestres son en San Francisco, y después los alumnos empiezan a rotar por el mundo, ¿no? Van a Berlín, después vinieron a Buenos Aires, después de Buenos Aires se fueron a Seúl, después van a ir a una ciudad cerca en la India, cerca de Bangalore, después se van a ir a Taiwán y después pasan por Londres. Y después de 4 años vivieron en 7 ciudades distintas.
Lo que es entrenamiento como clase son 12 horas por semana en esta plataforma muy especial, que es una cosa que hay que vivirla para darse cuenta. Son plataformas para 18 alumnos nada más, donde el software hace una analítica perfecta, traquea todo lo que se hace, no puede nadie estar distraído, las preguntas son personales, es una cosa donde no hay currículum en el sentido convencional, sino hay habilidades que se transmiten, 115 habilidades fundacionales que se transmiten a lo largo de 4 años a través de big challenges y problemas nada más, ¿no? Alejandro, un par de minutos más. Sí, bueno, estos son algunos unos ejemplos de lo que hacíamos ahí, veíamos en la visita mirar. Este es el software, arriba, esa es la profesora a la izquierda. El software permite poner a cualquiera en primer plano y esos son los 18 alumnos que están arriba, y cada vez que los alumnos hablan o dicen algo o intervienen o comentan, es traqueado por el software y después eso se revisa a ver qué tal tuvo la clase. Era un ejemplo de eso. Ellos trabajan básicamente con esta idea de Active Learning. Y la idea del Active Learning es que tenemos que gestionar 4 habilidades básicas en cualquier persona en este momento, no importa cuántos años tenga, ¿no? Que es el pensamiento crítico, la comunicación efectiva, el pensamiento creativo y la interacción efectiva. Y no son cosas vagas estas. Después les vamos a pasar un link para que puedan ver la presentación. Esto ya está subido en internet, ahora se los voy a poner. Este es el desarrollo de los cursos estos. Estas son las ciudades a las que van los alumnos. Y para cerrar, ¿a qué responde todo esto, todos estos proyectos? A que estamos viendo en un mundo VUCA. ¿Qué es un mundo VUCA? Un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, totalmente distinto al que teníamos antes, un mundo que está atravesado por el Big Data, que nos permite hacer un montón de cosas que antes no podíamos hacer, un mundo que está lleno de asombro. Este libro acaba de salir de Caspar Henderson, se llama New Map of Wonders, es absolutamente maravilloso porque basa fundamentalmente todo en la idea de esto de sorpresa, de asombro, de maravilla. No casualmente el próximo TED Global, que es ahora en abril, se llama The Era of Amazement, considerando que estamos viviendo en la era del amazement, ¿no? Y esto fundamentalmente es el consejo que nosotros nos damos a nosotros mismos y a todo el mundo. No se rompan bajo la presión, porque lo que vamos a tener es cada vez más presión y lo que necesitamos es gente que no se rompa, que sea resiliente y que se la banque, como decimos en Argentina. Gracias. Bueno, muy bien. Déjalo así. Sí, está bien así. Déjalo. No. Estaba mejor antes. Que no nos cocine. A nosotros nos gusta hablar desde, Sí, más sí. desde la oscuridad. Claro, Ahora, desde el chiaro oscuro. trae las cañas ahora ¿Y la caña? Bueno, no sé, yo creo que lo que me gustará es abrir rápidamente a vosotros como participantes de esta conversación. Y yo, una cosa que es como una tontería, no me echéis por favor, es ¿dónde está la escritura en todo esto es nuevo? ¿Dónde la narración que es tan importante, los cuentos? ¿Dónde está esto, la creación de cuentos? Lo que nosotros aquí en Barcelona eran las ventis. Vosotros sois los de mi generación, os recordaréis de las ventis. ¿Dónde están las ventis? Habladas y escritas. No sé, solo... Sí, bueno, en los videojuegos están repartidas en distintos lados. Digo, el método nuestro en particular, lo que estoy mostrando, está centrado en matemáticas, pero básicamente, bueno, tenemos... hoy justo cuando estábamos creo que vamos a pasar mucho tiempo hablando del Colegio Montserrat. Había que bancársela, ¿no? Bánquensela porque quedamos nos dijo la hermana, dijo, si no hacen publicidad no los invitamos más. No somos dijo. agentes de relaciones públicas de nadie, créannos, pero una de las cosas que tenían ahí era justamente la clase de audiovisual y salían de ese alumnos, entraban y bueno, y aprendían a hacer videos, por ejemplo, ¿no? Exacto, sí. Obviamente el tema de la escritura puede transformarse en audiovisual, pero justo hablando de Dupunk, había un canadiense, no me acuerdo cómo se llamaba, que estábamos juntos cuando lo contó, una experiencia de profesores de lengua, y esto es una cosa que lo vemos mucho en muchos secundarios, dicen, no, los jóvenes ahora ya no saben hacer, no saben abstraer, no saben hacer resúmenes. Si los jóvenes no supieran abstraer básicamente gran parte del cerebro humano, o sea, como estamos perdidos como civilización, ¿no? Y cuando uno dice una cosa así, y a veces los adultos decimos pelotudeces así, uno tiene que pensar un poquito, a ver, ¿dónde está? Y este profesor fue inteligente
y en vez de pedirle a los alumnos que tomaran un texto y lo resumieran, les dijo, escriban 10 tweets sobre este texto, o 10 SMS. Y lo hicieron enseguida porque es lo que hacen todo el tiempo, ¿no? Entonces, esa pequeña movida de judo hizo que los alumnos que estaban completamente, supuestamente, que no querían saber nada, pasaron a la competencia, le pusieron un nombre de una cosa que ellos ya sabían hacer. Y eso lo vemos constantemente. Hoy contaba, por ejemplo, yo estaba en un taller con un alumno también, un adolescente, y le decía, bueno, les daba un tema libre, ¿no? Me decía, no, a mí no me gusta nada. Y tuve un diálogo de varios minutos y fue bastante violento, porque estaba todo, yo no lo conocía, en un taller, los compañeros, se puso un poco tensa la cosa. Digo, bueno, no te gusta nada, ¿qué haces en tu tiempo libre? Nada. Y, a ver, contame qué hiciste el sábado. Nada. Y bueno, el sábado a las 5 de la tarde, nada. ¿Estás seguro? Bueno, solamente estuve viendo YouTube. Bien, ¿qué viste en YouTube? Nada, ¿no? Y mismo que fue una conversación, yo me estaba jugando, me metí en ese coso y dije, de acá esto va a terminar mal, pero seguí tirando de la piola, por suerte, y le digo, contame uno de los videos que viste en YouTube. Y su respuesta fue, siempre miro lo mismo, gente que desarma máquinas y las vuelve a armar y te explica cómo funciona. O sea, de no me interesa nada a... Deben ser los videos más complejos de YouTube. A mí me interesa todo. Me interesa todo. Pero claro, ¿para qué me va a contar a mí si yo soy un profesor y a los profesores no nos importa? Preguntamos porque nos obliga el sistema, pero no o sea, él veía que a mí realmente no me importaba lo que él sabía. Entonces, creo que la escritura, o sea, para ir al tema específico, pasa por lugares. Sí, o sea, los humanos somos máquinas de comunicar. El tema es que tenemos que prestar atención por dónde está pasando eso, ¿no? A veces el discurso es tipo, no escribo nada y está, o sea, creo que, o sea, con el dedo, la juventud está escribiendo muchísimo más capaz de lo que escribió toda la vida, ¿no? Es eso, es sacar la mirada adulta y tratar de hacer un diálogo, ¿no? O sea, de mirarnos a los ojos a la misma altura. Sí, bueno, de hecho el proyecto Transliteracy tiene mucho que ver con esto, ¿no? Hay un cuadro en el resumen donde dice, bueno, los modos convencionales de hacer las cosas, el modo tradicional, el modo mediático, el modo transmediático. Lo que vos preguntás de la escritura es bien complejo, porque en definitiva, aunque yo concuerdo con él, que tenemos que hablar de multimodalidad, tenemos que hablar de polialfabetismo, tenemos que hablar de alfabetización en distintos modos, o sea, porque una de las bases de la imposibilidad de entender lo que pasa es la división básica entre ciencias y humanidades, ¿no? Hasta que esto no se rompa totalmente y ya no existan más universidades de ciencias y humanidades. Minerva, por ejemplo, hace eso. Minerva, las orientaciones son 5 orientaciones distintas, pues negocio, humanidades, computación, pero el primer año es común a todo el mundo y es muy intensivo en ciencias y en humanidades. Entonces, ese es ya de vuelta volvemos al diseño organizacional. Ahora, en términos más sofisticados, ustedes tienen una persona llamada Daniel Casani, que es una persona que tiene muchos libros publicados en Anagrama, y es uno de los que trabajó más el tema de la escritura científica, porque la escritura no es simplemente hacer los palotes, ¿no? En uno de los ejemplos que se daban el otro día era, yo no sé lo que pienso hasta que no lo escribo. Y eso es gordo, porque significa que nosotros siempre vamos a tener que escribir, no importa cómo. Escribir puede ser dictarle a Siri, porque Siri inmediatamente te lo transcribe, así que no es un problema físico, aunque eso podríamos discutirlo, ¿no? Pero el tema de las alfabetizaciones múltiples hay que tenerlo en cuenta, porque no es que estamos abogando, porque eso sería muy simplista, decir, bueno, ahora necesitamos soft skills y necesitamos competencias audiovisuales, y las otras no nos importan. Mentira, nos interesan todas, porque aparte están totalmente conectadas. Esta chica, esta booktuber, cuando agarraba y decía, a mí lo que más me gusta en la vida es leer. ¿Y por qué nos interesa leer? Está lleno de trabajos hechos en los últimos 10 años, storytelling, de narrativa. Carlos viene trabajando hace un montón de tiempo. Invitamos a un experto, Pablo Boullosa, en México. Hicimos un congreso para directivos la semana pasada para 400 y tratamos de traer una cosa así como yo di una charla llamada El Pulso del Mundo, ¿no? Entonces tratamos de traer a 4 o 5 visiones que tuvieran que ver con qué tiene que saber un directivo hoy, qué tiene que saber un docente, ¿no? Entonces empezamos dándole El Pulso del Mundo. Después vino Richard Herbert sobre temas de liderazgo y temas de gestión, ¿eh? Y después invitamos especialmente a 3 personas. Una era una docente de centro de diseño, una experta buenísima en diseños del futuro. Ella es la que más sabe en México de diseño del futuro. Y hizo un ejercicio con los
400 participantes, que nunca se había hecho, que fue un ejercicio escrito pero también con dibujo sobre cómo se imaginaban los directivos del futuro, y vino Pablo Bullosa, que dio una charla sobre storytelling, pero fabulosa la charla, increíble, yo nunca había visto una cosa tan buena, donde mostraba leer, escribir, conectar, asociar, imaginar, todo ese tipo de potencias, y terminamos con Iván Adaime dando una charla buenísima sobre los fake news y sobre cómo poder controlar, etcétera. Y cuando vos ves ese abanico de experiencias, están todas permeadas por la cosa básica que es entender lo que se lee, o sea, comprender y poder manejar la matemática, porque cuando decía, ¿para qué me sirve el álgebra? No sé ahora, pero en el futuro. Alberto Cairo, que es una persona que yo mencioné, él dice que en las alfabetizaciones una cosa básica es lo que él llama el numeracy, que son las competencias que tienen que ver con los números. Y los números son claves, porque si yo les digo a ustedes, el PBI del mundo es 80 billones de dólares, ¿qué les dice eso? ¿Ustedes saben cuánto es el PBI de España? ¿Ustedes saben cuánto es el PBI regional de España? Toda esta discusión en Cataluña, que tiene el 25% del PBI, ¿o no? Ahí saltó ese tema, ese número, pero si no, no salta nunca. Uno no sabe cuál es el PBI de cada una de las provincias, etcétera, etcétera. ¿Saben cuál es el PBI de Suiza? ¿Saben cuál es el país que tiene el PBI más grande por cápita del mundo? Y de repente eso tiene que ver con esas competencias numéricas. Entonces no es nada chiste esto. Si uno no maneja los números, si no maneja el lenguaje, y no escribe porque escribiendo uno entiende lo que piensa, tenés unos agujeros gravísimos. Pero lo que dice Gonzalo también hay que tomarlo en cuenta. Cuando se te para una chica delante tuyo, dice, tengo 17 años, a los 11 creé mi primer blog, soy una booktuber, y te empieza a hablar un montón de libros que vos no conociste, te quedás así patito, decís, ¿qué es esto? Y aparece otra que tiene 22 años y dice, yo juego a los videojuegos desde que tengo 5. ¿Y cuánto tenés? 22. ¿Cuántos? 17 años que juega. Casi más que Gonzalo, jugando a los videojuegos, ¿viste? No, y te tenés que sacar el sombrero 20 veces frente a esta gente. ¿No es? Muy bien. Este era un punto, por ejemplo, yo trabajé como asesor de educación en medios en las escuelas públicas de Nueva York y haciendo vídeos con los alumnos, pero la única manera que yo les podía vender a los directores de las escuelas y muchas veces a los maestros de que íbamos a hacer unas producciones audiovisuales y que tal, era diciendo, no, es que todo lo que es en la pantalla primero será escrito, ¿no? Vamos a escribir el guión, y una vez teníamos el guión, entonces, y era aumentar su capacidad de comunicación, luego obviamente oral, porque haríamos un vídeo, pero también escrita, ¿no? Pero yo creo que Gonzalo aludió a una cosa. Mirá lo que nos pasó en la escuela, cuando fuimos a la escuela en Argentina, el 1-1 Sarmiento, ¿no? Nos llamó la directora, porque el gobierno le había entregado 1.100 computadoras y no sabían qué hacer. Entonces nos llamaron como tecnólogos educativos, ¿no? Para que le rompiéramos la escuela, ¿viste? Hiciéramos todo de nuevo. Pero nosotros nos infiltramos y empezamos a hacer esto. Grave error. Nunca lo llamen. Y entonces, ¿qué hicimos? Creamos los 60 chicos esos que le hablé, cada uno tenía su blog. Entonces tenían 60 blogs, hablando del año 2011. Y creamos 23 grupos en Facebook. Biología 1-1, matemáticas 1-1, etcétera. Y los grupos en Facebook, había un grupo de profesores, un grupo de alumnos, había un montón de grupos, y los chicos a las 2, 3 de la mañana preguntando cosas, ¿y esto? ¿Por qué, no? Entonces un día nos llama la directora y dice, pero estos chicos no están escribiendo. ¿Cómo no están escribiendo, Roxana? Ahí cada uno tiene su blog y les mostramos las cosas que escribían. Bueno, pero no escriben del Quijote o no escriben de Ramón Jiménez, ¿cómo era el Platero y yo? Dice, no escriben de Platero y yo porque no le interesa Platero y yo, ¿viste? Le interesa otra cosa. O sea, probablemente tengan que saber quién es el Quijote y Platero. Pero escribían un montón y ella ni lo sabía porque no registraba que esos soportes, esos medios, eran parte integral del aprendizaje. No, yo hacía esto en los 90, entonces todavía todo eso no existía. Claro. Les podía enseñar un papel donde lo habían escrito, ¿no? Bueno, yo creo que lo vamos a abrir, ¿no? Seguro que tenéis preguntas, algún comentario. Pues estáis invitados. ¿Hay alguien que...? Muy bien. Ahora... Sí, yo quería pedirles una reflexión sobre la formación docente, ¿no? Porque toda esta serie de competencias de las que se habla, en el caso de los estudiantes, que se desarrollan de manera informal y tal,
¿Y qué pasa con la formación docente que parece no cambiar y es como usar una metáfora religiosa, un nudo gordiano, ¿no? A partir de eso es que se entrampa lo que luego sucede en el aula. Entonces quería pedirles una reflexión sobre eso. Bueno, mira, con el proyecto nuestro, yo tuve la oportunidad, bueno, de viajar, debo haber hablado ya con miles de maestros de por lo menos una docena de países y meto un tema antes de la formación docente, meto un tema ideológico. O sea, en América Latina, yo cuando voy y muestro esto, la primera pregunta que me hacen el 90% de los docentes es muy extraña. ¿Esto es para escuelas privadas o públicas? Es como yo preguntara si esta agua que usted embotella es para escuelas privadas o públicas. Nosotros terminamos haciendo este proyecto en Finlandia. Somos noruegos, pero porque conocimos a un finlandés en Uruguay, esas cosas, ¿no? Sos vecino y la primera cosa que nos dijo Pekka Peura, que es uno de los maestros de docentes más famosos de Finlandia, miró y dice, ustedes si no hicieron esto, ¿cuántas semanas podemos tardar en traducir esto del finlandés? Y no quiero contribuir más al mito de los finlandeses superheroicos, pero antes de la formación docente quería mencionar eso porque condiciona muchísimo, ya desde el vamos, ¿no? La preparación tanto de los docentes y de las instituciones, por lo menos en América Latina. Tenemos un tema fundamental, especialmente, yo hablo de matemáticas, que es lo que más entiendo. La enorme mayoría de los docentes no se hacen docentes por su amor a la matemática, ¿no? Ya amor a la matemática como que suena como una cosa muy perversa. Sí, complicada, ¿no? Y eso ya es un problema. Además, por lo menos en Uruguay, donde tenemos una situación crítica que no se enseña pedagogía en matemática en formación docente. Básicamente hemos pasado intensamente 100 años estudiando cómo el cerebro humano entiende mejor las matemáticas y no se los enseñamos a los maestros. ¿Por qué? Porque llegan con un nivel, muchos de matemáticas tan bajo que les prefieren enseñar matemáticas. Y esto no para nada quiero demonizar a los docentes, pero digo la realidad, que está pasando por lo menos en Uruguay. A todo esto, ¿cómo trabajamos nosotros con los docentes? Bueno, estamos trabajando en un piloto, lo cual muchos de los docentes fueron voluntarios, entonces eso ya se preselecciona, pero lo primero que hacemos es estar juntos en la clase y identificar los problemas y de momento que, igual que como trabajamos con los niños, cuando tenemos un diálogo entre los que estamos creando junto a los docentes el método y uno se siente escuchado, después el aprender y el diálogo es muchísimo más fácil, ¿no? Nosotros tratamos, de dar cursos, de poner de dar cursos online. Por ahora es uno de los cuellos de botella más grandes. Pero lo que sí hemos visto es que los docentes, lo que decimos, empiezan a usar el método sin entender demasiado, pero cuando ven la reacción de los niños, se entusiasman para entender ellos más, ¿no? Y es un poco lo que contábamos. De vuelta voy a hablar sobre el Colegio Montserrat, seguir hablábamos del ruido del aprendizaje, en vez de que sea un lugar sepulcral donde los niños no... A nosotros nos pasa, estamos haciendo un piloto en Francia y en Noruega. Entonces filmamos a los niños, con consentimiento de los padres, y les mostramos a los maestros cruzados los videos. Y los nórdicos no pueden creer que los niños franceses están todos quietos, sentaditos, y los franceses no pueden creer que los niños en las escuelas nórdicas caminan, se levantan, van al baño sin pedir permiso, y es un tema cultural, ¿no? Pero, decía, hoy lo que veíamos en el colegio es solamente la actitud corporal de los estudiantes, de cómo estaban sentados, cómo se ponían el cuerpo al aprendizaje. Eso ya te da casi una visión de cómo se está aprendiendo. En Finlandia estamos trabajando, las maestras que están en el piloto tienen todas más de 60 años. Y en ningún momento se preocuparon por la tecnología, no tienen miedo a equivocarse. Y ese es el tema que hablaba hoy, desde el momento que, no sé si eso se puede aprender o desaprender, pero desde el momento que nos tiramos a un proyecto sin miedo a equivocarnos, y bueno, ya está.
O sea, esa es la gran parte. Sé que suena a respuesta de Pablo Coelho, pero la creo sinceramente. Nosotros tuvimos una experiencia de Maguen que el primer año, también estas cosas para que funcionen a veces uno necesita recursos, el recurso puede ser el tiempo, ¿no? Tiempo formativo. Entonces nosotros teníamos todos los martes de 3:30 a 5, la escuela terminaba a 3:30, los docentes se quedaban una hora y media más y les pagábamos ese tiempo para la formación, ¿no? Y no nos iba muy bien porque les enseñábamos cómo hacer un ebook o cómo enseñar matemáticas usando programas, etcétera. Y algunos prestaban atención, otros no, ¿no? Y ahí dijimos, bueno, estamos metiendo la pata acá porque nos fuimos mucho por el lado alumnocéntrico y dejamos de vista al profesor, y entonces busquemos otra estrategia. Entonces creamos una figura que se llama los iLabs. Los iLabs le regalamos a los profesores 2 horas por semana para que dieran lo que ellos quisieran en la escuela. Y ahí sí nos fue mucho mejor, porque los profesores daban la materia soñada que nunca no estaba en el currículo, no entraba, pero que era lo que más les interesaba, que ya era una mezcla entre lo vocacional y lo curricular, y era una experiencia súper interesantes. Ahora, la formación docente es un tema complicadísimo, porque tiene millones de ramas, tiene la política. En Argentina, por ejemplo, están las chicas de CIPEC, ¿no? Que se ocupan de hacer estas cosas en formación docente, en tecnología dentro de la universidad. El sistema educativo argentino, nosotros tenemos 11 millones de alumnos de entre el kinder y el secundario. Tenemos 800.000 docentes. Bueno, tenemos 800.000 docentes, pero tenemos 25% que siempre está enfermo, así que tenemos 600.000, ¿no? Van rotando los enfermos, ¿no? Pero y esos docentes son formados por unos institutos de formación docente, que hay 1.300 en la Argentina, pero en Francia hay 36. Yo no es que tenga demasiada devoción por los franceses, salvo por el Camembert, el champán y otras marcas, ¿no? Pero si ellos tienen 36 deben saber lo que están haciendo, ¿no? Así como tiene una Escuela Nacional de Administración que nosotros no tenemos. Entonces hay algo que no pega. Si ellos tienen 36 para una población más o menos parecida, nosotros tenemos 1.300, no se puede tener 1.300. Quiere decir que esos no son institutos de formación docente, son institutos que dan empleo docente, son institutos que, etcétera, etcétera. Hubo un intento hace casi 20 años con Mariana Mayo de elegir de esos 200 y potenciarlos muchísimos, interrumpido por una revolución, un golpe de estado, un helicóptero, alguna cosa que siempre pasa en Argentina, ¿no? En Argentina no hay ciclos económicos, hay ciclones económicos, ¿no? Entonces cada 10 años pasa uno y se lleva todo, ¿no? Se lleva la economía, la cultura, la educación. Pero sin entrar, sin ironizar sobre toda esta cuestión, el tema de la formación docente hay que ver. En vez de hacer la teoría de la formación docente, hay que ver en qué lugares de experiencias, no micro, sino ya meso, como el ejemplo de vuelta del Montserrat, que son 10 escuelas y que están armando una red de 800 y que ahora están dando formación docente en América Latina, etcétera, etcétera. Porque si les funcionó a ellos, ¿cómo lo hicieron? Y entonces, algunos datos tenemos, por ejemplo. Estos experimentos funcionan cuando se hacen muy radicales y todo al mismo tiempo. O sea, si vos querés hacer algo gradual no va a funcionar nunca. Si vas a hacer la formación docente de los primeros años, después del segundo año y después solo primero los demás, no, tiene que ser una cosa integral. Se te pueden ir los docentes, ellos dicen que no se les fueron muchos docentes. Y de hecho lo que más nos impresionó en la escuela no tiene nada que ver con la tecnología, no tiene nada que... Hay salas, tienen que ir a visitarlas. Bueno, ya te vamos a organizar, vas a tener que hacer un montón de... los chicos hoy salían en el turibús, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Turibús se llama? Bueno, le vamos a organizar un turibús de toda esta gente para que vaya al colegio. Porque nos mostraron espacios, los viejos, los nuevos, los lindos, nos dieron café, nos dieron masitas, todas las cosas. Y de repente nos abrieron una puerta y entramos. En la sala había 5 chicos de 3 años, sentaditos arriba de un mat, así, en una posición prácticamente zen japonesa, sentaditos. Y delante de ellos había una persona que les iba a enseñar a tocar el violín. Entonces estaba la profesora de violín, llamó a uno de los chicos, el chico pasó, muy chiquito, tenía 3 años, ¿no? Agarró un violín chiquitito, entonces le empezó a poner la posición de las manos así y le hizo tocar algunos acordes, ¿no? Y después pasó otro. Eso es el aprendizaje. Entonces yo quiero, ¿y quién lo hace eso? Digo, esta persona hace mucho que está, hace 25 años que esa persona enseña 1 a 1 a cada uno de los chiquitos
Algunos saldrán músicos, otros no, les gustarán. Pero entonces cuando vos ves esa devoción, esa entrega, etcétera, decís, no tiene que ver con la tecnología, no tiene que ver con la formación docente, tiene que ver con el diseño de nuevos espacios en donde se dan estas libertades. Es algo que Stafford Beer, un gran cibernetista, se llamaba el diseño de la libertad o el diseño de autonomía. El otro día estuvimos en el CEF, bueno, el CEGFE, también parece holandés eso, ¿viste? No parece en español. Entonces, que se dedican a formar funcionarios, ¿no? Entonces estuvimos ahí trabajando con Jesús, que generosamente me invita todos los años ahí, y vamos viendo distintos temas, distintas cuestiones, ¿no? Y tocamos un punto que nos parece absolutamente clave, parece muy distante de lo que hablamos acá, ¿no? Pero tiene que ver básicamente con eso. El futuro del mundo se juega en el futuro del empleo. Y el futuro del empleo se juega en el futuro del buen trabajo. Entonces, todo lo que tenemos que estar pensando nosotros, ¿por qué hacen esta gente? Se mata 3 años escolar y no duerme, no come, no sé qué hace. A veces come, pero esperemos esta noche comer algo también, ¿no? Tapas, esas cosas, y cañas. Pero, ¿por qué se matan con las competencias transmediáticas y con ese tipo de cosas? Porque tenemos que enganchar lo que está pasando y seguir creando empleo significativo, empleo valioso. Nosotros estamos desperdiciando lo más valioso que tiene la gente en el mundo, que son las competencias intrínsecas, lo que a cada uno le gusta hacer, porque eso no tiene valor de cambio, no tiene valor de mercado, tiene solo un valor de uso. Y las empresas y el Estado y las organizaciones diseñan perfiles, dicen, yo quiero gente que trabaje con esta, que tenga 1, 2, 3, 4, 5. Y la gente tiene 800, no tiene 5. Pero esa gente no puede enganchar con esto que está acá. Y eso es un problema que lo tratamos anoche con Carlos. Carlos acaba de sacar un libro hermosísimo que se llama Las 10 leyes de la interfaz, y donde en el capítulo 9 se habla de la interfaz, que tiene que ver básicamente la política como interfaz, la educación como interfaz y las instituciones como interfaz. Si no rediseñamos las interfaces, estamos fritos. Porque no por una cuestión que los robots no van a sacar el trabajo, o porque va a haber trabajos muy complejos y entonces solo una élite lo va a poder hacer, que todo eso es cierto. Y todo lo que está pasando con Facebook tiene mucho que ver con todas estas cosas. Pero la cosa increíble es que nosotros tenemos unas potencialidades tremendas que cuando se encuentra con la interfaz adecuada, como es el colegio y con esta docente que enseña música, estos chicos que en otro contexto jamás podrían haber, porque ellos trabajan mucho con la teoría de las inteligencias múltiples de Garner, ¿no? Y una de las inteligencias es la musical. Entonces, si el colegio no genera la interfaz para recoger ese talento posible de todos para ser músicos, hacer artistas, hacer matemáticos, hacer todo ese tipo de cosas, si no lo posibilita, se va a morir para siempre eso. Entonces, el problema es cómo diseñamos instituciones que estén orientadas hacia la demanda, no desde la oferta. Y eso me parece que es el cambio absolutamente crucial. Entonces, cuando estamos hablando de formación docente, no es si le vas a enseñar a usar el Prezi, o si le vas a enseñar a programar en Ruby o en Perl, o ese tipo de cosas, o en HTML5, sino lo que estamos diciendo es, estas potencialidades de la gente, ¿cómo las fomentamos? ¿Cómo las desarrollamos? Y eso es algo que está muy descuidado, porque se calcula, la gente que investiga estas cosas, que el PBI mundial podría multiplicarse por 5 si recuperáramos esas cosas que la gente hace los fines de semana, porque ustedes saben que ustedes son mucho más inteligentes, divertidos, creativos y graciosos los fines de semana que durante la semana, ¿no? Y que cuando uno va a trabajar, no es nuestro caso, que tenemos la suerte, que no sé por qué nos aguanta no sé quién, pero que uno llega el lunes y uno sufre del lunes a viernes, ¿no? Entonces no puede ser eso, porque el talento humano es impresionante. Lo que pasa es que no existen organizaciones que puedan ordeñar el talento humano. Entonces tenemos que diseñar esas organizaciones que son diseñar las interfaces. Gracias. Bueno, entonces, un poco un colofón a esto, o sea, los que estamos en el contexto de la media literacy, de alguna manera estamos hablando y pidiendo y proclamando un poco parecido a lo que estás diciendo, pero en cambio no ocurre. Entonces, la pregunta sería, ¿no ocurre por qué? O sea, es Chomsky, o sea, ¿sabes qué decir? O sea, ¿por qué no ocurre? ¿Es porque es un cambio político demasiado radical? ¿Por qué no se cambia la legislación, el currículum de las escuelas? Brutal, a partir de este septiembre, ¡pam! ¿Por qué no ocurre? No sé, a lo mejor
A alguien se le puede ocurrir el porqué. Nuria, que diga Nuria. ¿O tenéis alguna otra pregunta? ¿Algún comentario que queréis? Muy buena la pregunta. Sí, sí, la pregunta la dejaste picando. Yo creo, o sea, no sé la respuesta, pero sé que la respuesta es terrible. O sea, si uno se plantea realmente, o sea, tener a niños encerrados, o sea, ahora, nosotros le damos al Estado a nuestros niños, que es lo más preciado, ¿no? Durante horas por día, ¿no? Y si nos planteamos realmente, miramos a la cara, o sea, yo les hablo de matemáticas que justo la fobia a las matemáticas. Yo tenía una compañera de escuela que la llamó la maestra a hacer una suma y se orinó del miedo, ¿no? O sea, la fobia a las matemáticas es un miedo, o sea, más que el dentista, o sea, lo digo en serio, o sea, y por otro lado, o sea, trabajo con nuestro equipo, trabajamos porque sabemos, o sea, cuando mi madre me llama y me dice, Gonzalo, estoy con Windows, y lo mismo que pasaba recién, le digo, la culpa no es tuya, la culpa es de Bill Gates, que roba la plata. Porque ya sabemos cómo hacer buenas interfaces. Lo que pasa es que Bill Gates y sus secuaces, y Steve Jobs, que en paz descanse, hay maneras buenas. O sea, yo no les mostré esto de álgebra para decir, oh, qué loco, un perro que fuma bajo el agua y habla. Sino, o sea, tenemos datos duros. Sabemos que se puede enseñar mucho mejor. ¿Ah? Y hay escuelas, o sea, más allá del esfuerzo y que hay escuelas que están tratando de cambiar, hay ejemplos, o sea, en pedagogía ya está todo inventado, es lo que decías vos, o sea, no está bien distribuido, pero tenemos, las escuelas democráticas existen hace 60 años, ¿ah? Y bueno, por suerte cada vez hay más, y son escuelas donde se mezclan los niños con todas las edades, o sea, ¿cómo enseña civismo una escuela democrática? ¿Ah? No tienen clase de cívica, le dicen, hay que ser bueno, ¿no? ¿Qué hacen? Organizan, o sea, si yo me peleo contigo en el recreo, ¿no? Yo te pego, te insulto, no sé qué, entonces lo que tenemos que hacer es salir a buscar testigos y arman un acta y hay un juicio escolar 2 veces por semana, ¿ah? Pero eso no es lo que funciona. Lo que funciona es que después de 6 meses de estar en esa escuela, cuando él nos ve, que nosotros estamos por pelear, dice, yo no voy a salir de testigo al juicio escolar, que es un embole, así que arreglen su problema. Y vienen todos los demás y dicen, solucionen su problema ahora, porque nosotros no vamos a perder tiempo en ese espanto burocrático. Y los niños aprenden a solucionar sus problemas. Y bueno, los agarran, se calman, dicen, bueno, no, me desubiqué, bueno, perdón. Y queda por eso. O sea, ¿qué más importante que aprender eso? Y esa técnica, capaz que no funciona para todos los niños, pero funciona desde hace 60 años. Y el hecho de que no la estemos usando en todas las escuelas y oficinas del mundo, muestra que en realidad no nos importa o tenemos miedo. Por eso decía, no sé cuál es la respuesta, ¿ah? Lo que sé es que hay gente que quiere más a los niños que otra, ¿ah? Y eso es durísimo de aceptar, ¿ah? Pero hay gente que está dispuesta. Yo trabajaba en un voluntario en un liceo en Uruguay, y en condiciones, los alumnos de condiciones de extrema pobreza, y en un momento, reunión de profesores, dice, los jóvenes se están pegando, están golpeándose, bueno, hagamos lluvia de ideas para ver qué podemos hacer para ayudarlos. La primera sugerencia es, enseñémosles artes marciales, y fue lo que hicieron, ¿no? Trajeron un profesor de artes marciales. Esa respuesta, en el 99% de las instituciones escolares jamás ni se plantearía. Si la planteas, te pegan, ¿ah? O sea, ¿y por qué? Porque alguien, o sea, lo que tiene también el contexto crítico, que es trágico, pero a la vez es cierto, que si vos no educás bien, los niños se mueren. O sea, se los llevan los narcos, o sea, no van más, desaparecen. Entonces, el gran problema que tenemos en sistemas educativos es que el problema, o sea, ¿por qué? Volviendo al juego, ¿no? ¿Quiénes son los que enseñan con juego? Los que enseñan con juego son los militares, los pilotos y los cirujanos. ¿Por qué? Porque, perdonen, tengo un doctorado, puedo decir, porque si la cagan, muere gente. Inmediatamente. ¿Ah? En el sistema educativo, si yo me equivoco, y en 20 años capaz que pasa algo, pero yo ya no voy a estar más ahí. Hay un tema de responsabilidad y de urgencia. Entonces, cuando trabajamos en contexto crítico, sí, sabemos, o sea, de la urgencia, pero no tenemos esa visión de decir, bueno, yo qué sé. Y además tenemos el tema de la falta de iteración, ¿no? O sea, en diseño uno tiene que aprender equivocándose. Y el ciclo del año es, pruebo algo, no funcionó y tengo que esperar el año que viene. Entonces, nuevamente, resumiendo, no sé la respuesta, pero sé que la respuesta no habla bien de nosotros como civilización, ¿ah?
Lo que también sé es que, por suerte, como civilización, lo hemos probado muchas veces, podemos aprender nuestros errores. Así que, bueno, queda picando ahí. Bueno, pues es optimista la respuesta. Y no se puede trabajar en educación si uno no es optimista. ¿Ah? Exacto. El 99% de los días uno escucha una tentación de la depresión y eso se arregla a veces con vodka y a veces charlando con amigos. Muy bien. ¿Alguien, no sé, tenéis algún comentario? ¿Qué público tanto, Sí. Público, les explicamos otra cosa. Yo tengo más muñequitos para regalar. Vamos a hacerlo así. Vamos a gamificar. ¿Dónde quedó mi...? Acá creo que está. Sí, están acá. A ver, el que haga preguntas gana muñequitos. Exacto. Esto, o sea, es edición limitada. Ahí Marcela, ahí Marcela. No se van a volver a hacer. Ahí, mira, ahí ya tienes un muñequito. Bueno, gracias primero, ¿no? Pero después de los... No importa, tengo casa en la caja con Sí, lo sé. Por lo menos no te lo tira, De ¿viste? eso te Te lo quería da. preguntar. Vivo en Israel hace 22 años y mis dos hijos mayores usaron esto en matemáticas. El que tiene 31 y el que tiene 31 y el que tiene 22. Cuando estaba terminando el de 22, la escuela primaria, lo descartaron total, nos hicieron tirar todo esto. Yo los guardé porque me encantaban y jugaba con ellos igual. ¿Okay? Es como Minecraft Unplugged, vos haces casitas. Sí, Está hacían buenísimo. todo con ellos y encontramos. Y al chiquito dijeron que no, que para nada, tiene 14 años. Estoy totalmente de acuerdo con lo que están diciendo, como todos nosotros, pero lo estoy viviendo desde adentro. Israel descartó esto como descartó muchas cosas en matemáticas y no está bien en los resultados. Se sabe que está en un número muy bajo y hay mucha problemática y está muy criticado en este momento. A nivel de primaria y de secundaria. Sin embargo, cuando llegan a la universidad, se sabe que es uno de los países más exportadores de cerebros y de startups y que viven en Estados Unidos, muchísimos de los que crearon. Hay proyectos impresionantes. Entonces, una de las peleas que tenemos algunos padres que estamos en algunas organizaciones es precisamente que no los boicoteen en la primaria y la secundaria porque no sacan lo que tienen adentro. Y cuando llegan, son adultos que pueden elegir, sí lo sacan. ¿Me entendés? Entonces, estoy totalmente de acuerdo, estoy reafirmando lo que estás diciendo. Es una lucha que estamos teniendo y lo vemos cada vez en menos, al margen de las diferencias sociales y demás que tenemos. Y sin embargo, hay dinero para educación, porque es uno de los presupuestos más altos del país, ¿okay? Y sin embargo no se usa como tiene. Y se desarrollan muchísimos programas de tecnología en Mindset, por ejemplo, que es la empresa que pertenece al ministerio. Se desarrollan muchísimos programas súper interesantes, por ejemplo, para estudiar, por ejemplo, Biblia, que es uno de los monstruos allá, aparte de, a través del chat con el profesor. O sea, hay un chat ficticio, está toda la Biblia puesta dentro de un sistema del teléfono, y los chicos hacen preguntas y un profesor de fantasía les contesta dentro de las opciones, buscando una estrategia de... O sea, hay muchísimos programas, pero todos individuales, ninguno colectivos. Sí, eso que mencionamos, por ejemplo, hablando de las regletas, no porque esté obsesionado con este tema, pero sí lo estoy. Se usaba, después se dejó de usar. Lo más interesante es que si buscan en Google Scholar el paper más leído sobre estos manipulativos, creo que es de los años 70, es surrealista. Es un paper que dice, tiene como 12 páginas y la conclusión es, bueno, en realidad las regletas, si el docente no sabe cómo usarlas, no funcionan. Y digo, ¿escribieron un paper para esto? Y nada, cuando salieron, los pedagogos dijeron, esto es fantástico, es la leche, como dicen acá, fantástico, genial. Y después, claro, si no sabes para qué las estás usando, te las dan, ¿qué es lo que pasa, no? Como decía, me trajeron 1300 computadoras y no sé qué hacer con ellas. Bueno, te dimos regletas, pero no sé para qué sirve. ¿Ah? Entonces vos hacés lo mejor que podés. ¿Ah? Yo una de las cosas que con el sistema cuando se lo presento que nuevamente, lo importante es tener opciones. No hay ningún sistema mágico que solucione nada. ¿Ah? Es tener opciones y poder elegir. ¿Ah? Les muestro todo, los docentes estaba buenísimo, qué bueno, no sé qué. Y después digo, y además, anda sin wifi. He visto maestras llorar y venir a darme un beso, anda sin wifi, anda sin wifi. Y me dice, pero nunca vimos, nadie nos mostró ningún sistema digital que anduviera sin wifi.
¿Cómo se les ocurrió hacerlo sin Wi-Fi? Fuimos a las escuelas y vimos que el Wi-Fi no funcionaba nunca. Dice, nunca anda a veces. O sea, lo que decías, para poner Wi-Fi que funcione bien, tenés que gastar un dinero gigantesco. Y entonces, lo que sé, corrigen las tablets a mano como corrigen los cuadernos, les lleva al mismo tiempo. Y dicen, la presión del docente que viene, del ministerio, el administrador, no sé qué, a ponerles un sistema tecnológico que no funciona, pero después lo juzgan a ellos. ¿No? Sea esto o sea Wi-Fi. Entonces, nuevamente, los humanos tendemos a fetichizar y está la moda y desde nosotros, desde que empezamos a trabajar en Finlandia somos como 10 veces mejores. ¿Ah? El sistema es el mismo, pero ya con Finlandia, qué bueno. O sea, nada, o sea, realmente fijarnos, o sea, la base pedagógica es importante y las discusiones pedagógicas no es algo que, o sea, los humanos en el mundo occidental por lo menos hablamos mucho más de economía, que ninguno sabemos nada, pero los economistas tampoco saben nada, que de pedagogía. Y sin embargo tenemos muchos más, o sea, hijos y sobrinos. O sea, pedagogía no es algo de lo que se hable cotidianamente. Y eso es un tema. Que hoy, nuevamente Colegio Montserrat, ¿no? Nos mostraban, o sea, los objetivos, o sea, la reflexión sobre por qué estoy aprendiendo esto. Pero no era una cosa que, ¿para qué sirve esto? Cuando sea grande te va a servir para esto. No, un trabajo concientizado con los alumnos de, o sea, reflexionar sobre el aprendizaje. Eso es esencial. Es esencial. No, y aparte creo que el ejemplo que diste vos, ¿no? Del aprendizaje de las matemáticas y también del aprendizaje del lector. Nosotros no aprendemos casi nada espontáneamente. Aprendemos a hablar en un entorno debido, ¿no? Pero cosas tan importantes como caminar no se aprende espontáneamente. Te tienen que enseñar a caminar. Y entonces es mucho más claro que te tienen que enseñar a entender las matemáticas y enseñar a la comprensión lectora. Tenemos más de 100 años o 200 años de experiencia en esto, en enseñar matemáticas y en enseñar comprensión lectora. En el caso argentino, por ejemplo, el Ministerio de Educación viene usando un método que está muy asociado a la figura de Emilia Ferreiro, un método psicogenético, pero no parece que no funciona ese método, porque no puede tener los resultados que tiene, ¿no? Más allá de la gran admiración por Emilia y por todo el trabajo que hizo, ¿no? Entonces tengo una amiga que es una neurolingüista muy buena y ella la llamó al ministerio y entonces hizo un trabajo muy detallado, hizo un paper de 50 páginas explicando por qué no funcionaba y qué sí funciona. Entonces el ministerio lo primero que hizo fue, darle largas, en fin, qué sé yo, y en un momento ella le dice, ¿qué van a hacer con el documento? ¿Vamos a hacer algo? No vamos a hacer nada. Bueno, ¿y lo van a publicar? No lo vamos a publicar. Entonces ella agarró y lo publicó por su cuenta, ¿no? Y ahora estamos haciendo una promoción. El Ministerio de Educación de la Argentina llama a una experta para que le explique que está funcionando mal. La experta le dice que sí y el ministerio dice que no lo va a cambiar. No es tan blanco y negro, la cosa debe ser más sofisticada. Sobre muchas cosas no sabemos mucho, pero sobre ciertas cosas sabemos demasiado. Entonces la pregunta que hizo el moderador es absolutamente clave, ¿no? ¿Por qué las cosas no cambian? Pueden dar 10 razones por las que no cambian. No cambian por razones políticas, no cambian por razones coyunturales, no cambian por razones económicas, no cambian por razones históricas. Y te vas a todo un montón de listas. No porque el capitalismo, tal cosa, o por el socialismo, o porque los chinos, o porque los coreanos. Te vas a un montón de razones, ¿no? Pero, ¿por qué no cambian? Y no cambian porque la inercia organizacional y la inercia institucional es muy poderosa. Eso por un lado. Después, los organismos vivientes tendemos a maximizar una sola función, que es la supervivencia. No la supervivencia del buen trabajo, no la supervivencia de la buena matemática, no la supervivencia de la buena indagación, ¿no? Entonces, hay muchas contradicciones. Estábamos hablando ayer con Carlos de que hay muy poca gente que tiene la competencia para meterse en los temas de la biología y llevarlos a las humanidades, pero no reduccionistamente, no hablar de la genética, que está todo en los genes, ese tipo de cosas, la sociobiología, el neodarwinismo y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, y eso tiene mucho que ver con la formación. Mientras siga habiendo universidades donde estén las facultades separadas, mientras la gente siga creyendo que se puede vivir sin saber matemáticas, sin saber economía, sin saber lingüística, sin saber historia sobre todo. Historia es absolutamente clave.
Si nosotros no tenemos un plafón histórico que mire 50, 100 años para atrás, es imposible hacer ninguna proyección a futuro. Y mientras la gente no entienda de prospectiva, no entienda de diseño de futuro, no entienda de metodología, estamos fritos, porque cada uno está colonizado en su pequeño campito. Entonces, cuando llega la persona, ministro de Educación, salvo que se llame Paulo Freire, o que se llame Darcy Ribeiro, que creó la Universidad de Brasil, una de las mejores universidades del mundo, en los años 60. Entonces, dependés demasiado de los supergenios que entiendan, de los leonardos que dan flotando por ahí, que hay algunos, polímatas, demasiado dependemos de eso. Entonces, nuestro discurso es totalmente contradictorio. Desde hace 20 años hay un cuestionamiento cada vez más potente a la idea de genio individual. No, los genios, no, porque todos podemos ser genios y porque, bueno, hay mucha potencialidad. Y por otro lado, cuando llega el momento de la instancia organizacional, siempre dependés del genio, dependés de Steve Jobs, o dependés del Elon Musk, o dependés de alguien que sea capaz de contagiar eso que hablaban el otro día. Suárez. Luis Suárez. Sí, tengo que contestarle Leo Messi, ¿no? Para contraponer. No, pero eso es en serio. Tenemos un problema con la cuestión esa de no poder pensar, no poder pensar, porque tenemos problemas con pensar, pero diseñar intervenciones, diseñar organizaciones, diseñar instituciones, desde esto que yo y todo el director del Media Lab llama lo antidisciplinario. O sea, somos todos viudos de nuestra propia disciplina. Carlos hizo su doctorado en semiótica, ¿no? Entonces él era el loco de la semiótica, entonces no podía salirse de la semiótica, entonces cuando iba a los congresos internacionales tenía que ponerse de lado, o con los yanquis o con los latinoamericanos, ¿no? Y cada uno era una tendencia totalmente contrapuesta. ¿Y por qué no puedes superar eso? Yo creo que el Transmedia de alguna manera es una forma de mostrar la superación de la semiótica, recuperando la semiótica. No podés pensar estos problemas sin realmente conversar con la filosofía. No para ser filósofo, porque eso, un filósofo profesional, no sé si es algo divertido ni interesante. Se hablan entre ellos de cosas que nadie entiende, ni ellos, ¿no? Pero sí tener esta visión que de repente decir, cualquier política tiene una base filosófica. Bateson lo decía de una forma maravillosa. Decía, todo el mundo tiene una epistemología, especialmente los que creen que no tienen ninguna. ¿Sí? Todo el mundo tiene una epistemología. Entonces, en cualquier medida política hay un trasfondo filosófico, un trasfondo epistemológico. En algunas veces es claro porque la ideología se transmuta y se lleva adelante, pero en otros casos no sabes que la tenés. Entonces, no existe la anepistemología. Todos tenemos visiones del mundo. ¿A qué tenemos que propender? A tener visiones del mundo estratificadas, visiones del mundo más complejas. De repente, para esto, lo que llamaba Deleuze, hablando de Foucault, ¿no? Le decía la caja de herramientas. De Foucault, que tenía una caja de herramientas, porque analizaba cada fenómeno, casi que lo inventaba de una perspectiva totalmente inédita, no tuvo discípulos y creó un montón de áreas. ¿Quién tenías un amigo que decía que había que vigilar y castigar? ¿Cómo era eso? Estaba escuchando la canción, sí que he puesto Fernando. No, que como decía Foucault, hay que vigilar y hay que castigar. Eso es lo que es el resumen. ¿Quiénes son los que cantan eso? Fachos a Gogó. Fachos a Gogó. Buscar en YouTube o en Spotify. Mira, ves que oscilamos entre los pedagogos a Gogó, como la hermana, y los fachos a Gogó. Mira, y tertium non datur. No, pero sí, Fachos a Gogó. No, lo que estaba diciendo Alejandro, yo creo que también es fundamental, que es un momento que a lo mejor debemos dar particular atención. Porque, como vosotros sabéis, el movimiento educativo es hacia el STEM, ¿no? Las ciencias, la tecnología, las matemáticas. Ese es el movimiento de mercado, o sea. Sí, pero es un movimiento que se vende. O sea, tenemos pocas mujeres ingenieros, necesitamos más ingenieros, o sea, y esa cosa también, ¿no? Yo trabajo en software, ¿no? El programador, y yo también programo, pero el discurso programador básicamente es, desde chico le dicen tú sos inteligente. ¿No? A mí me pasó, yo estudiaba al final del liceo preparatorio de ingeniería, y un día dije voy a estudiar ciencia de la comunicación, y mis compañeros me dijeron, pero vos sos inteligente.
¿no? O sea, como diciendo, no, es una carrera para fracasados. Dije, bueno, o sea, Fracaso escolar. Pero es importante, pero no por las razones No, lo que es importante en el sentido de que las facultades de filosofía se están cerrando, se están disminuyendo, están desapareciendo, mientras que todas las facultades de negocios, business, master business, funciona bien, y todo lo que sea tecnología están funcionando bien. Sin embargo, las facultades de filosofía, bueno, aquí en España lo habéis visto, lo están cerrando, lo están tal. Entonces, o sea que vamos a contracorriente en este sentido, esto es lo que quiero decir. Yo creo que finalmente detrás de cada política, de cada opinión, obviamente hay una filosofía y hay una ética. Y de todas maneras, o sea, ¿dónde está la ética en todo esto también? En fin, esto ya sería podemos tomar unas cervezas y ir discutiendo de todo esto. Y aparte, o sea, a mí lo que me gustó tanto del ejemplo de Minerva, porque trabajé con ellos, lo sigo viendo, veo los efectos, así como decía Gonzalo, que vimos a la escuela y vimos las caras de la gente encantada con lo que estaba haciendo. Los alumnos de Minerva también, o sea, vos te los encontrás viajando por el mundo, yendo y viniendo. Pero lo interesante de Minerva no es la experiencia de Minerva en sí, que es súper elitista, súper acotada, es un loco millonario que se llama Ben Nelson, el que la inventó, y que el tipo fue a la Universidad de Wharton, que es una universidad de la Ivy League, y le parecía que era horrible como enseñaban en Wharton. Entonces se quedó con la sangre en el ojo y dijo, yo voy a crear una universidad mucho mejor que Wharton, mucho mejor que Harvard. Y lo está haciendo, y lo está logrando. Pero lo interesante de la Minerva es no pensarlo como la experiencia Minerva, sino como las adaptaciones minervistas que podemos hacer en todos los lugares. Porque Minerva tiene un montón de aspectos. De hecho, está pensando en licenciar ciertas cosas, en trabajar a nivel de college y a lo mejor de escuela secundaria también, ¿no? Entonces, si uno ve cómo trabajan ellos, ve los principios fundamentales, ve cómo se alcanzan estas 4 competencias, etcétera, decir, bueno, a mí no me importa que la hagan Minerva. Sé cómo lo hacen y sé cómo lo fundamentan. Y todo eso está disponible, está a la mano. Acaba de salir un libro así gordo de 500 páginas de MIT Press que se llama Building the Intentional University. Building the Intentional University, que se puede bajar en Kindle también, es un tapadura, y ahí está explicado todo, cómo funciona, por qué la crearon, cómo funciona, qué objetivos tienen, cómo se diseñan los proyectos. Y una cosa súper interesante como profesores, que mis amigas pedagogas, tengo algunas, me odian por esto, ¿no? En Minerva no hay profesores en el sentido convencional. ¿Qué es? Alguien que viene, se para, da la clase o la pone en un... No, lo que hay son guías de clase que diseñan unos super diseñadores curriculares que para cada hora y media de clase tienen 15 páginas y que son igual que una partitura. Porque hay que tocar lo que dice la partitura. En el minuto 2 parar y decir tal cosa. Vos podés, como siempre, si vos sos un intérprete, ¿no?, de música, no es lo mismo ser un Claudio Arrau que ser uno de nosotros. Hay músicos mejores, otros, pero no podés ignorar la partitura, no podés modificar la partitura. Entonces, en Minerva, el docente es simplemente el performer de un score que fue hecho por gente que sabe mucho. De hecho, Stephen Kossin, que es el founding dean, es uno de los neuroeducadores más importantes del mundo. Tiene un libro clave que se llama Top Brain, Bottom Brain, y las cosas que el tipo hace son exactamente las mismas cosas que hace Facebook. Los de Minerva logran resultados con sus alumnos como los de Facebook nos tienen a nosotros de conejillos de indio. Porque el éxito de Facebook no está en el clic, que yo, sino como ellos diseñaron una plataforma que se vuelve adictiva. Entonces tenés una adicción pasiva como tenemos en Facebook, o puedes tener una adicción muy positiva como tenés en Minerva, ¿no? Y ahí tenés muchas claves. Más allá de este ejemplo particular que tiene la ventaja increíble, que les pasa a todos los que están en esta sala, que no pueden inventar la institución en la que trabajan. Porque todos trabajamos en legacy, salvo que seas un emprendedor, una startup. Pero que antes uno hacía una startup para que se la comprara Google, ¿viste? Así que tampoco tenía mucho futuro. Lo interesante de Minerva es que se dieron el lujo de empezar desde cero. Y cuando vos empezás desde cero, tenés una latitud, una amplitud de posibilidades que no tiene nadie. Te puede ir bien, no te puede ir bien, pero como nosotros todos trabajamos en instituciones de legacy, heredadas, se nos da ese problema, ¿cómo transformamos lo que ya existe, ¿no? Lila Pinto, la directora de la Maguen, decía que era lo mismo que cambiar las cubiertas del coche con el coche yendo a toda velocidad. ¿Cómo lo haces eso, no?
¿Quieres añadir algo No, más? muy brevemente de lo que decía sobre el aprendizaje. Nosotros, ¿por qué enseñamos matemáticas? Ayer mostraba un libro que tenemos, la cosa más innovadora que hicimos, hacemos videojuegos, pero es un libro que es un cuento y que tiene preguntas para los niños, ¿no? Y preguntas matemáticas, o sea, y bueno, ahí ayer mostraba un ejemplo que había dinosaurios y una tabla que decía cuántos huevos ponía cada dinosaurio y decía, bueno, ¿cuántos dinosaurios habrá el año que viene? ¿No? Y había unos dinosaurios que ponían 10 huevos, había 3 dinosaurios que ponían 10 huevos por año, entonces 30. Entonces los niños se fijan atrás en las respuestas y te dice 30. ¿No? Pero las respuestas tienen preguntas. Y te dice, ¿estás seguro que no son todos machos los dinosaurios? ¿Estás seguro que de un huevo de dinosaurio puede salir 2 dinosaurios? ¿Puede salir 3? Capaz que no sabe ninguno. O sea, y eso más allá de mezclar historia, biología y matemática, la matemática sirve para eso. O sea, la bastardeamos en usar la matemática para resolver problemas. Vos hablabas de escritura y de lectura. La matemática sí, es una herramienta para entender, o sea, para decodificar, entender el mundo. Y el mundo no funciona en un tren sale de la estación de Sanz a las 2:35 y llega a Madrid a tal hora, porque eso solo funciona en el mundo ficticio de yo hago como que les enseño y ustedes hacen como que aprenden. Y el niño que le dicen, pero los trenes hay huelga, no van a salir, cállate porque no me importa, yo lo que quiero es que hagas otra cosa. ¿No? Ese es el niño que está tratando de dialogar con el universo, ¿no? Con herramientas reales. Para eso sirve la matemática y lo estamos trancando. Entonces, nos hemos olvidado también, ¿no? Hemos caído en el ritual nos hemos olvidado del niño y de por qué. O sea, ¿ustedes cuánta gente conocen que puede aprender un idioma perfectamente en 2 años? Solo los niños. Mi padre tiene 76 años, es un señor bastante inteligente, le regalé un iPhone, todavía no aprendió a sacar fotos. Mi hija de 2 años saca fotos todo el tiempo. ¿No? ¿Por qué? Porque los niños no solo son humanos, o sea, tenemos que acordarnos de que los niños también son humanos, sino que en muchísimas cosas son literal y científica, comprobablemente más inteligentes que nosotros. Y eso, si no lo aceptamos y no lidiamos también con el conflicto de tener a alguien inteligente que además tenemos que decirle que haga, y eso nos pone bastante neuróticos, sobre todo además si estamos divorciados, si no estamos trabajando el triple de lo que deberíamos y todo eso, si no resolvemos ese conflicto, termina pagando los platos rotos el más pequeño. Pues bueno, ya son las 9. Yo diría que muchísimas gracias. Gracias a ustedes.